Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los diferentes métodos de aprendizaje profundo pueden entrenar a la IA para completar tareas. Piensa en cuando eras niño. ¿Recuerdas la primera vez que viste un gato o una foto de un gato? ¿Cuántos gatos necesitabas ver antes de entender exactamente qué era un gato? Lo más probable es que solo necesites ver uno o dos antes de poder diferenciar fácilmente un gato de otro animal. Este tipo de aprendizaje, que implica ver una cantidad muy pequeña de ejemplos, es fácil y natural para los humanos, pero para una IA es muy difícil. Para que una IA comprenda qué hace que un gato sea un gato, debe estar entrenada. Hoy en día, eso ocurre a menudo a través del aprendizaje profundo, una forma de aprendizaje automático que ha impulsado la mayoría de los principales avances de la IA en la última década. El mensaje clave aquí es: los diferentes métodos de aprendizaje profundo pueden entrenar a la IA para completar tareas. Ya sea que se esté entrenando a una IA para reconocer gatos, perros o tazas de café, todo comienza con una red neuronal. Se trata de un software con múltiples capas de neuronas que imitan las que se encuentran en el cerebro humano. Hay algunos métodos diferentes que los científicos suelen utilizar para entrenar redes neuronales. Uno de ellos es el aprendizaje supervisado, un tipo de aprendizaje profundo en el que la IA recibe un conjunto de ejemplos de entrenamiento, cada uno etiquetado con una descripción. Después de entrenar a la IA, podríamos mostrarle una imagen de un gato. A continuación, la colección de píxeles de la imagen fluye a través de la red neuronal, después de lo cual la máquina confirmará, esperemos, que lo que ve es, de hecho, un gato. Incluso si adivina correctamente, esta ya todavía no tiene ni idea de lo que significa la palabra gato, no sabe lo que hace un gato ni si está vivo. Para que una IA desarrolle esta comprensión, debe enseñarse mediante un aprendizaje de idiomas fundamentado. Este es un enfoque de aprendizaje profundo en el que las oraciones o palabras se asocian con imágenes, vídeos u objetos del mundo real. Todas estas técnicas permiten que el aprendizaje profundo tenga todo tipo de aplicaciones potenciales. Por un lado, el aprendizaje básico de idiomas podría ayudar a desarrollar las habilidades lingüísticas de la IA, lo que lo haría útil en asistentes personales como Siri. Y el aprendizaje profundo ya se ha utilizado para entrenar a la IA para que juegue. En uno de los casos más famosos, el AlphaGo de IA se entrenó observando muchas partidas de Go y, finalmente, pudo derrotar al mejor campeón humano en su propia partida. El aprendizaje profundo es limitado. Es difícil no dejarse impresionar cuando vemos a una IA derrotar a los mejores jugadores humanos en el ajedrez, el Go o el Shogi. Pero por monumental que sea eso, no significa que estemos más cerca de lograr ningún tipo de inteligencia general. La IA todavía solo es buena para completar tareas específicas y limitadas. Toma AlphaZero. Se entrenó mediante aprendizaje profundo para jugar juegos de mesa deterministas, para dos jugadores y totalmente observables, como el ajedrez y el Go. A pesar de la habilidad de AlphaZero en estos juegos, sería totalmente inútil que se le pidiera que aprendiera a jugar cualquier otro tipo de juego, como, por ejemplo, el póker. El mensaje clave aquí es: el aprendizaje profundo es limitado. A diferencia del ajedrez o el Go, el póker es un juego de información parcial. Solo se puede observar parcialmente, lo que significa que no puedes ver el tablero completo mientras juegas. Por lo tanto, una IA que juegue al póker requiere algoritmos diseñados para estimar movimientos que la máquina no puede ver realmente. AlphaZero no puede hacer eso. Está diseñado para asumir que el juego al que se juega incluye solo las piezas del tablero. Por lo tanto, por ahora, la IA solo puede completar una tarea para la que está entrenada específicamente. Sin embargo, otro problema importante con el aprendizaje profundo y las redes neuronales son los datos que utilizamos para enseñarles. No es ningún secreto que los humanos podemos tener prejuicios, incluso si no pretendemos serlo. Por ejemplo, en lo que respecta a la policía, las estadísticas muestran que algunos barrios están patrullados más que otros, lo que significa que, en última instancia, tenemos más datos sobre esos barrios que sobre otros.
Si se entrena a una IA con estos datos sesgados, el sistema podría terminar haciendo predicciones sesgadas sobre dónde es más probable que se produzca un delito. Los límites de las técnicas de aprendizaje profundo significan que probablemente no podamos utilizar ninguna de ellas para llegar a la siguiente etapa del desarrollo de la IA, la inteligencia general artificial, AGI. Una máquina así necesitaría sentido común o la capacidad de hacer inferencias sobre situaciones en las que nunca se había encontrado antes. Sin embargo, ese desafío no ha disuadido a los investigadores de explorar métodos para hacerlo. Hay varias maneras de intentar dar sentido común a las máquinas. Básicamente, una forma consiste en introducir tantos fragmentos de conocimiento en el cerebro de una IA como sea posible en forma de reglas lógicas. Sin embargo, esta técnica no es muy práctica, ya que hay un número infinito de posibles reglas y situaciones. Alternativamente, algunos investigadores esperan que el sentido común surja a través de máquinas que simplemente observen el mundo y aprendan cómo funcionan las cosas, de forma desestructurada. Pero puede haber otra opción: los científicos podrían crear AGI mediante el uso de un sistema híbrido que combine redes neuronales y reglas lógicas tradicionales. Veremos más de cerca cómo hacerlo en el próximo parpadeo. Los sistemas híbridos podrían ser la clave para seguir mejorando la IA. A lo largo de los años, las diferentes técnicas de aprendizaje automático han ido ganando y perdiendo popularidad. Este fenómeno es exactamente lo que ocurrió con el concepto de aprendizaje profundo. La técnica surgió ya en la década de 1950, pero se descartó por inútil en la década de 1960, sin embargo, hoy en día es una vez más el método de aprendizaje automático dominante. Sin duda, el aprendizaje profundo desempeñará un papel en la IA del futuro, pero sus limitaciones hacen que no sea la única técnica que usemos para crear una AGI. Más bien, el desarrollo de AGI puede requerir que los investigadores combinen varios métodos diferentes de aprendizaje automático para crear un sistema híbrido. El mensaje clave aquí es: los sistemas híbridos podrían ser la clave para seguir mejorando la IA. Los cerebros humanos se construyen con la capacidad innata de aprender. Los niños son nuestros únicos ejemplos de inteligencia que se desarrolla de manera confiable a partir de algo menos que la inteligencia humana adulta. Debido a esto, muchos investigadores de IA están estudiando a los niños con la esperanza de descubrir las estructuras subyacentes del cerebro que nos permiten aprender. Un neurocientífico e investigador, Demis Hassabis, cree que combinar el aprendizaje por refuerzo con otras técnicas ofrece el camino más viable hacia el AGI. En los seres humanos, esto ocurre a través de nuestro sistema de dopamina, donde las sinapsis de nuestro cerebro se fortalecen cuando reciben señales de recompensa. Podemos imitar esto en la IA pidiéndole a una máquina que intente una tarea repetidamente, y que la recompense cada vez que tenga éxito. Por supuesto, los humanos también aprenden de muchas otras maneras. Aprendemos mucho sin supervisión, deambulamos y acumulamos conocimientos a través de la exploración. Si los científicos pueden averiguar cómo hacer que la IA aprenda de esta manera, sin que tengamos que proporcionarle toneladas de datos, es casi seguro que lograremos un gran avance en el desarrollo de la AGI. Al igual que los cerebros humanos, la IA podría construirse con una estructura subyacente, y luego entrenarse con técnicas de aprendizaje profundo además de ella. Un sistema híbrido como este, aunque potencialmente complejo en su aplicación, no es nuevo. Ya se está utilizando en los coches autónomos de hoy en día. ¿Cómo es eso? Bueno, los vehículos autónomos deben poder entender qué decisiones tomar en la carretera. Parte del conocimiento de los coches puede provenir de los datos obtenidos mediante el aprendizaje profundo, pero no todas las situaciones son predecibles. Esto significa que los seres humanos deben crear reglas que imaginen las situaciones a las que los coches podrían enfrentarse y cuáles deberían ser sus respuestas. Los vehículos autónomos son realmente interesantes, pero hay muchas más aplicaciones para la IA. Vamos a ver algunas de ellas a continuación. La inteligencia artificial tiene el potencial de hacer la vida más fácil y mejor para todos. En el pasado reciente, se ha hablado mucho sobre el potencial de la IA para reforzar los sesgos y estereotipos que los humanos podrían incluir involuntariamente en ellos.
Muchos investigadores académicos comprenden el problema del sesgo en lo que respecta a la IA, y están modificando los algoritmos para responder a él. Sin embargo, esto podría cambiarse y usarse a nuestro favor. Podríamos usar la IA para eliminar los sesgos. Es mucho más difícil concentrarse en nuestros sesgos y corregirlos. Sin embargo, como señala el científico informático Fei-Fei Li, cuando vemos nuestros propios sesgos reflejados en nosotros a través de la tecnología, podemos encontrar formas de corregirlos. Por lo tanto, eliminar los prejuicios es solo un ejemplo de la capacidad de la IA para mejorar la vida de las personas. El mensaje clave aquí es: la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer la vida más fácil y mejor para todos. Usar la IA para erradicar los prejuicios no es poco realista, de hecho, ya se está utilizando en Afectiva. Afectiva fue creada por la científica informática y emprendedora Rana El-Khalioui, quien cree que debemos empezar a pensar en la inteligencia emocional de las máquinas en lugar de solo en su inteligencia. Afectiva ha utilizado algoritmos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural para crear una herramienta de contratación de IA antisesgo. En lugar de currículums escritos, los candidatos envían entrevistas en vídeo, que la IA clasifica en función de las habilidades de comunicación no verbal, y las respuestas a las preguntas de los candidatos. ¿El resultado? En Irebue, una empresa que probó el sistema, el tiempo de contratación se redujo en un 90%, y la diversidad de nuevas contrataciones aumentó un 16%. Otro de los proyectos de El-Khalioui está diseñado para ayudar a los niños con autismo, que a menudo tienen dificultades para interpretar las emociones de otras personas. Ella y otras personas de su laboratorio crearon un tipo especial de anteojos que pueden leer las emociones de las personas, y dar a quien las usa información sobre esas emociones. Los niños que usaron las gafas terminaron haciendo más contacto visual, y experimentaron una mayor comprensión al mirar las caras de las personas. Además de estos usos especializados de la IA, hay muchas otras formas en las que la inteligencia artificial puede ayudar a la persona promedio. Esto podría comenzar con robots que puedan hacerse cargo de tareas rutinarias y mundanas, como doblar la ropa, liberando así nuestro tiempo. Pero no termina ahí. Según Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, es probable que algún día tengamos nanorobots flotando en nuestro torrente sanguíneo. Estos robots microscópicos podrían ayudar a nuestro sistema inmunológico, prolongar nuestras vidas e incluso conectar nuestro cerebro a Internet. La inteligencia artificial contribuye a los avances científicos, especialmente en el ámbito de la salud. Si entra hoy en cualquier hospital o centro de atención de los Estados Unidos, es probable que encuentre a muchos médicos y enfermeras estresados. Hoy en día, los profesionales de la salud trabajan turnos largos, tienen horarios ajustados y son muy susceptibles al agotamiento y al estrés. No solo eso, los médicos y enfermeras apresurados significan que los pacientes reciben una atención de menor calidad que la que recibirían de otra manera. De hecho, la tercera causa actual de muerte en los hospitales estadounidenses es el error del médico. Afortunadamente, la atención médica es un área en la que la IA tiene el potencial de ser de gran ayuda. Por lo tanto, como sostiene el empresario Oren Etzioni, al optar por no tomar medidas activas para integrar la IA y la atención médica, en realidad estamos permitiendo que se pierdan más vidas. El mensaje clave aquí es: la inteligencia artificial ayuda a los avances científicos, particularmente en la atención médica. La atención médica es una industria enorme, y hay una amplia variedad de formas en que se puede utilizar la IA en ella. A partir de ahora, las redes neuronales se pueden entrenar para que reconozcan cuando una imagen contiene una imagen de, por ejemplo, una taza de café. Esas mismas redes neuronales también podrían entrenarse para reconocer la presencia de un tumor en una gammagrafía radiológica, por ejemplo. Del mismo modo, diagnosticar enfermedades mentales como la depresión es difícil en este momento porque nos basamos principalmente en los autoinformes de los síntomas, como los pensamientos suicidas. Pero también sabemos que hay ciertos biomarcadores faciales y vocales de la depresión, pero son difíciles de detectar para los humanos. Sin embargo, para una IA con la capacidad de realizar escaneos faciales y de audio, podría ser bastante simple.
Si se pudiera hacer que los robots fueran responsables de una parte de la atención de los pacientes, se podría liberar el tiempo de los médicos y enfermeras y reasignarlo a donde realmente se necesita. Se podrían utilizar algoritmos para interpretar la información de los pacientes y proporcionar comentarios a los médicos, los pacientes y los miembros de la familia, lo que ahorraría tiempo y mejoraría la comunicación. Sin embargo, los beneficios de la IA en lo que respecta a la ciencia no se limitan únicamente a la atención médica. También podría ayudar en el campo de la investigación científica. Tomemos como ejemplo el proyecto Semantic Scholar, dirigido por Oren Etzioni. Para mantenerse al día sobre las últimas investigaciones, los científicos deben revisar una gran cantidad de publicaciones. Semantic Scholar les ayuda mostrándoles los artículos que probablemente querrán leer, y a localizar los hallazgos importantes dentro de esos artículos. Hasta ahora, hemos hablado de todo lo que la IA puede hacer por el mundo, pero en un abrir y cerrar de ojos analizaremos algunas de las posibles desventajas. La inteligencia artificial podría convertirse en un arma. No es ningún secreto que las capacidades destructivas de la humanidad han aumentado considerablemente con el tiempo, desde los arcos y flechas de la época medieval hasta las bombas y drones especializados que la mayoría de los militares utilizan hoy en día. Hoy en día, incluso los ciudadanos promedio tienen acceso a drones que podrían convertir en armas con bombas pequeñas. Afortunadamente, este tipo de arma no es escalable. Cada dron solo puede contener una bomba y ser pilotado por una sola persona, lo que significa que sus capacidades destructivas son limitadas. Teóricamente, por supuesto, cualquier arma puede producirse en masa y usarse para armar a las fuerzas armadas de un país. Pero, afortunadamente, contamos con sanciones internacionales y una preparación militar para evitar que ocurran tales incidentes. Lo que no tenemos actualmente es un sistema internacional de control sobre las armas autónomas, que podría dar a una sola persona el control remoto de toda una flota de letales drones. El mensaje clave aquí es, la inteligencia artificial podría convertirse en un arma. Una de las principales razones por las que las armas autónomas son tan potencialmente peligrosas es que son altamente escalables. Una enorme flota de, digamos, 10 millones de drones autónomos podría ser supervisada por solo 5 personas que trabajan en una sala de control y lanzarla con solo tocar un botón. Además, estas armas autónomas podrían programarse para atacar o matar a personas específicas, por ejemplo, a todos los hombres de entre 12 y 60 años de un país determinado. Y el desarrollo de armas autónomas conlleva otros riesgos importantes. Por un lado, pronto podría haber una carrera armamentista entre los países que intentan ser los primeros en crear esta tecnología. Las armas autónomas también serían vulnerables al hackeo enemigo, lo que significa que un país podría terminar siendo atacado con sus propias armas. Dados estos posibles problemas, es esencial que, mientras sigamos desarrollando tecnología de armas autónomas, comprendamos los riesgos y tomemos las medidas preventivas necesarias. Las regulaciones gubernamentales son una forma de protegerse contra el uso indebido de la tecnología, y los investigadores deben asegurarse de diseñar los sistemas más seguros posibles desde el principio. Por supuesto, hay otras formas en que la IA podría convertirse en un arma además de las armas reales. La publicidad, por ejemplo, podría utilizar técnicas de aprendizaje automático para influir en la forma en que las personas votan. De hecho, esto ya ocurrió cuando Cambridge Analytica utilizó los datos de los usuarios de Facebook para ayudar a la campaña de Trump de 2016. Pero puede que haya algo aún más preocupante que este tipo de militarización, la amenaza de pérdida de empleos a gran escala. La renta básica universal o los estipendios para la educación podrían resolver el problema de la automatización del empleo. Imagina que, en 10 años, no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida. ¿Suena como una utopía o una pesadilla? Sea cual sea su respuesta, la creciente presencia y habilidad de la IA, especialmente cuando se trata de completar tareas repetitivas de manera eficiente, pueden significar que pronto se automatizarán muchos trabajos. Algunos ejemplos comúnmente citados de personas que pronto podrían quedarse sin trabajo son los cajeros, los conductores de camiones, los contadores y los trabajadores de fábricas.
Entonces, ¿cómo sobrevivirán las personas cuando ya no puedan trabajar para generar ingresos? Bueno, hay una variedad de soluciones a este problema, aunque la mayoría de las personas entrevistadas por el autor estuvieron de acuerdo en que en el futuro será necesaria alguna forma de renta básica universal, o RBU, por sus siglas en inglés. El mensaje clave aquí es, la renta básica universal o los estipendios para la educación podrían resolver el problema de la automatización del empleo. A largo plazo, la RBU podría resultar necesaria si se automatiza un sector lo suficientemente grande de la economía de un país. La IA podría aumentar drásticamente la productividad empresarial y generar ingresos que podrían distribuirse a los ciudadanos de un país en forma de estipendio mensual. La pregunta es, ¿será realmente necesaria la RBU? Después de todo, siempre que ha habido una revolución tecnológica masiva a lo largo de la historia, la gente ha predicho la pérdida de puestos de trabajo a gran escala. Por supuesto, ciertos trabajos han desaparecido con el tiempo, pero siempre han aparecido otros nuevos en su lugar. Hace solo unos años, por ejemplo, no había trabajos relacionados con las redes sociales. Ahora hay muchos. Para las personas cuyos trabajos se automatizan, los programas educativos sólidos podrían ser una solución. Los países podrían incluso adoptar una política de pagar a las personas desempleadas para que estudien y establezcan nuevas carreras, una propuesta que a menudo se denomina renta básica condicional. Afortunadamente, es probable que simplemente no aceptemos que todos los aspectos de nuestras vidas estén dirigidos por robots. Seguiremos valorando las experiencias que impliquen una conexión humana. Hoy en día, por ejemplo, es posible comprar música digital por unos pocos dólares. Pero asistir a un concierto en vivo puede costarte unos cientos de dólares. Por lo tanto, es probable que las profesiones que se centran en inspirar a las personas y crear conexiones paguen aún más a medida que los robots se integren cada vez más en nuestras vidas. Sí, la pérdida de empleo es preocupante, pero algunos investigadores creen que deberíamos centrar nuestra atención en una amenaza aún mayor que representa el AI. Creen que esta tecnología tiene el potencial de provocar un apocalipsis. Las posibles desventajas de la inteligencia general artificial son objeto de acalorada controversia. Sin lugar a dudas, el auge de la IA ha traído consigo toda una serie de preocupaciones. Pero quizás ninguna haya sido tan publicitada como la amenaza que representa la AI similar a la humana. ¿Qué pasa si los robots eclipsan a la humanidad y se vuelven más rápidos, inteligentes y fuertes que todos nosotros? Un mundo dominado por señores supremos de los robots, probablemente siga siendo un escenario estrictamente de ciencia ficción. Sin embargo, según el filósofo Nick Bostrom y algunos otros investigadores, vale la pena considerar cómo la misión de crear AI podría acabar yendo muy mal. El mensaje clave aquí es, las posibles desventajas de la inteligencia general artificial son objeto de acalorada controversia. Si alguna vez has oído hablar del problema de los sujetapapeles, propuesto por primera vez por Nick Bostrom, te han presentado uno de los experimentos mentales más famosos que ilustra los posibles peligros del AI. Imagine que una IA tiene la tarea de operar una fábrica de sujetapapeles. Con el tiempo, la IA se vuelve cada vez mejor y más eficiente a la hora de operar la fábrica y crear sujetapapeles. Con el tiempo, la IA se vuelve tan inteligente que se da cuenta de que la mejor manera de hacer sujetapapeles es arrebatarle el control a la humanidad y convertir el mundo entero en sujetapapeles. Este escenario es deliberadamente caricaturesco, pero su objetivo es mostrar cómo la IA podría llegar a ser demasiado buena a la hora de lograr los objetivos con los que la programamos. La mayoría de los investigadores entrevistados por el autor creen que el ejemplo de Bostrom no es realista, y que hay varias maneras de evitar el escenario del clip. Por un lado, simplemente no le darías a una IA que fabrica sujetapapeles el poder de controlar, por ejemplo, una red eléctrica. Además de eso, asegúrate de diseñar la IA con un sistema de valores y una concepción del bien y el mal, de modo que no esté programada con el único propósito de crear tantos sujetapapeles como sea posible. Hay aún más formas de protegerse contra la adquisición de AI. Una de las más radicales la ha propuesto Brian Johnson, quien cree que necesitamos mejorar a la humanidad misma, no solo a las máquinas. Para ello, Johnson ha creado una empresa llamada Kernel,
con el objetivo de utilizar la neurociencia para hackear nuestros cerebros y aumentar nuestras capacidades cognitivas mediante un implante de chip de ordenador u otro dispositivo. Los expertos no están de acuerdo sobre el cronograma exacto en el que alcanzaremos el AGI. Pero lo importante es que nos tomemos estas cuestiones en serio, y nos preparemos para un mundo que pronto compartiremos con máquinas cuya inteligencia compite con la nuestra.